fondo con Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por atender a estas reflexiones y análisis aquí a fondo. Y mire que hoy vamos a tratar un tema pues contemporáneo, un tema actual, un tema necesario como son las elecciones. Que estas, por cierto, bueno, se desarrollan con una sociedad más informada, más activa, más demandante, más reclamante, más participativa, pero en contraoferta, pues un ambiente radicalizado, con la multiplicación de ataques, de crímenes, de amenazas contra los candidatos, por si fuera poco, con fuertes críticas a los órganos autónomos y bueno, pues con gritos ya anticipados de fraude. Esto para elevar, entiendo, el temor a la sociedad para ejercer lo que es una obligación moral, que es ejercer el voto. Decía uno de nuestros comentaristas, colaboradores aquí en Mega Noticias, que el voto es la herramienta más fuerte que puede tener la democracia y ojalá así lo entendamos. Y hoy me da mucho gusto que esté con nosotros una gran periodista, una gran dama, una mujer de análisis y de síntesis como es Maite Noriega, a quien saludo. Maite, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en este programa tan importante. Gracias, encantada. Saludo al auditorio y a nuestros compañeros. Gran académico, hombre de pensamiento, de palabra y de pizarrón fuerte en las escuelas y universidades. Eduardo Higuera, ¿cómo estás? Lalo. Gracias, Carlos. Muy contento de participar en esta reflexión tan necesaria y con gente tan conocedora y experta como Maite y José Eduardo. Claro, por supuesto, y José Eduardo Campos, otro Lalo en el programa, un hombre también que tiene en la firmeza de la pluma y del pensamiento pues verdaderas declaraciones importantes que hoy someteremos al auditorio de Mega Noticias. Lalo Campos, ¿cómo estás? Mi querido Carlos, Maite, Lalo, Higuera, es un gusto estar con ustedes y gracias por recibirnos en su casa. Hoy, como usted lo sabe, en la estructura de este programa habremos de analizar en 4 bloques el tema de las elecciones. El primero de ellos, el bloque número 1, habrá de tratar sobre los a casi 3 años del gobierno de López Obrador, llegamos a las elecciones. ¿Cómo llega México a la elección intermedia? El bloque número 2 preocupa el ambiente violento y fuera de la ley. Hay estadísticas, quienes les gustan los números, ya han señalado que estos meses han sido los más violentos en la historia de las elecciones por tantas amenazas y por tantos crímenes y muertos. Violencia e ilegalidad marcan el proceso electoral. Bloque número 3. ¿Qué es francamente lo que necesita el país? Las asignaturas pendientes de México, ¿hacia dónde queremos llegar? Lejos de radicalismos, lejos de un voto que es más por el hígado que por la razón, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que buscamos como sociedad? ¿La continuidad de lo que tenemos o un cambio radical a las propuestas actuales? Y el bloque número 4, en busca de una auténtica democracia. Decía yo al principio del programa que somos ya una sociedad más demandante, más activa, más reclamante, más informada. Pues sí, pero esto acaba solamente con un tachón en las urnas, en las boletas electorales y de ahí, bueno, pues el ejercicio de gobierno que habremos de esperar. Maite, ¿qué te parece si empezamos contigo? Casi 3 años se cumplen de este gobierno, el de López Obrador, y llegamos a las elecciones. Qué rápido se pasa el tiempo, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo es que llegamos? Yo creo que llegamos con un país dividido, con un país con una enorme rabia, un país iracundo, en el que la gente prefiere antes que la reflexión o que el diálogo, la agresión directa, y esto lo estamos viendo. Hace unos días Diego Valadez publicó un texto que me llamó mucho la atención, en el que hablaba de la anomia. Y él decía, hacía referencia a Tucídides, que formuló por primera vez hace varios siglos de lo que es la anomia. Y él decía que es la manera en la que avanza la inestabilidad social y política. Y cuando avanzan precisamente la inestabilidad social y política, como este momento, se instala la anomia, que es lo contrario a la norma. Y empiezas por la falta de respeto a la norma del gobernante. ¿Por qué es grave la anomia? Porque lo que hace es que
se pierda, él decía, de acuerdo con aquel análisis de Tucídides, se pierde el miedo a los dioses, ¿sí? Cuando no hay nadie que aplique la norma, cuando no hay nadie que castigue, cuando no hay nadie que busque imponer el orden de acuerdo con las reglas que se ha dado la sociedad, lo que pasa es esto, se pierde el miedo a los dioses y a las leyes. Y lo más triste de esto es que cuando se exacerba la anomia, ¿no?, la falta de respeto a la legalidad y a las normas que nos hemos dado como sociedad, lo que sigue es la anarquía. Y ese es el peligro en el que estamos en este momento. A ver, Maite, acabo de anotar 3 conceptos que nos regalaste. Dijiste que estamos viviendo un país iracundo, con rabia y enojado. ¿Quién es el país? ¿Te estás refiriendo a la sociedad civil? ¿Te estás refiriendo a las Fuerzas Armadas, al gobierno, a los criminales? ¿A quiénes? Pero en la sociedad en general, ¿no? O sea, súbete a un transporte público, tropieza con alguien en la calle, quédatele viendo a alguien y la reacción es de tal agresión y lo ves en las redes sociales, ¿no? O sea, ya no es la descalificación de antes, ¿no? De que eres un chayotero. No, ahora es te voy a matar, no mereces vivir porque piensas diferente a mí. O sea, esta es la exacerbación precisamente. Y entonces te das cuenta que la gente está llegando a grados, o sea, verbalización de la violencia en grados que no habíamos visto antes. Bueno, pero no solamente, y si me permites, Maite, se ha visto esto en el transporte público. Hemos visto que candidatos o aspirantes a cargos de elección popular anticipan, amenazan a autoridades, como son los hombres que forman la estructura del Instituto Nacional Electoral. Eduardo Higuera, ¿qué piensas de lo que ha expresado Maite? ¿Cuál es tu criterio sobre esto? Yo creo que lo que acaba de decir Maite es muy correcto. Estamos viviendo una decadencia de la preeminencia de la norma en este país. En mi caso, yo quisiera irme por otro lado. Es muy curioso porque yo también he citado mucho a Tucídides últimamente en mis columnas. Creo que todos estamos pensando lo mismo. Pero yo quisiera llamar la atención sobre un fenómeno que está sucediendo y que no ha sido suficientemente explorado en México. Yo creo que estamos viviendo desde 2018 hasta acá el nacimiento del peronismo mexicano. Esta separación en dos de la sociedad mexicana, del Estado, de la forma de pensar, de eres tú o yo y te tengo que matar para poder salir adelante, es contraria a este ideal forzado que tenía la revolución de todos somos mexicanos. Bueno, la revolución institucionalizada que vivimos en el siglo XX es contraria a esta forma de pensar en que todos somos mexicanos, y trataban de meter muy a fuerza, sobre todo los pueblos originales, en este concepto del mexicano. Ahora, yo soy mexicano si soy contrario a López Obrador o si estoy a favor de López Obrador, pero tú que piensas distinto a como yo pienso, no eres mexicano. Y ese es un apasionamiento que a mí me llama mucho la atención porque es muy parecido precisamente a este proceso del peronismo a la mitad del siglo XX y que sigue afectando la política de México, de Argentina, tantos años después. A mí lo que me preocupa es que precisamente México siga ese paso y dentro de 50, 60 años sigamos viendo enfrentamientos como paramilitares de ultraderecha que se dicen obradoristas y fuerzas guerrilleras de izquierda, de ultraizquierda que se dicen obradoristas. Fíjate, Lalo, tenemos que sacar... No, adelante. Sí. Perdón, nada más con esto y ya. Creo que tenemos que sacar la discusión pública y nuestra forma de pensar de esa caja. Estamos pensando en términos de una persona y de un plan de gobierno y de nación de una sola persona. Tenemos que seguir pensando en términos de nación y de mexicanos. No como lo hacía el PRI, sino tratar de crear un nuevo concepto de quiénes somos los mexicanos y hacia dónde va esta nación. Por lo demás, coincido completamente, estamos iracundos, estamos furiosos, estamos intolerantes. Fíjate que es la primera ocasión, esto te lo quería reflexionar, es la primera ocasión que escucho que el proceso mexicano se compara con el peronismo o con los hermanos de Argentina,
porque últimamente en las redes sociales se ha multiplicado la imagen de López Obrador, el presidente, justo cuando dice estás con la transformación o en contra de la transformación, y meten la imagen de Hugo Chávez, el venezolano, diciendo estás con la revolución o contra la revolución. Lalo Campos, me da la impresión de que estamos coincidiendo en que no solamente estamos enojados, sino que falta autoridad. Y yo quiero poner en la mesa otro término más. Vivimos un país confrontado y profundamente dividido. Son mis dos conceptos que quiero aportar en ello, y se me hace que ambas situaciones, aunado a lo que han venido manifestando, ponen realmente al país en una situación muy complicada, porque además está al frente del gobierno un hombre que está todos los días alimentando estas situaciones que en nada, ya lo hemos visto, le han beneficiado al país. Porque no podemos negar que pues México es un país de contrastes, México es un país donde hemos visto diversidad de opiniones, muchas veces incluso encontradas, pero lo que estamos viviendo en esta nueva administración nunca antes lo habíamos visto. Sobre todo los resultados que han traído estas situaciones de la confronta y la profunda división nacional. Nada han aportado al país más que un regreso al pasado, a un pasado que además nos costó mucho trabajo superar, Carlos. A ver, o si me permiten la sugerencia, podríamos tratarlo con mayor profundidad en el bloque número 4, que es En busca de una auténtica democracia, cómo llegar a ella si estamos confrontados y divididos. Pero pasemos al bloque número 2, que es muy importante y es urgente que lo tratemos, que es el ambiente violento y fuera de la legalidad, de la ley. Violencia y ilegalidad, que no solamente lo estamos viendo, como ustedes lo anticipan, a través de discursos, de arengas, de estribillos, de distintas tribunas, de distintos niveles, en distintos micrófonos y ambientes. No solamente son las palabras que hieren, Maite, no solamente son las amenazas que provocan estar enfadados, sino hemos visto que las balas están cayendo con varios candidatos. Muchos han perdido la vida y hemos visto ya que algunos pues simplemente declinan o se retiran de la contienda precisamente por la serie de amenazas que han recibido. Maite. Sí, esta violencia que se ha dado y que además sin mayor análisis y sin mayor investigación se le atribuye a la delincuencia organizada, esta violencia en contra de los candidatos se le atribuye, lo cual es una coartada maravillosa para esconder lo que pudieran ser otros intereses u otras ambiciones. Me parece que es peligroso y es grave. Desde luego, cuando no hay respeto a la norma, en este proceso civilizatorio, la humanidad llegó a ciertas normas que le permitían la convivencia, ¿no? Normas sociales, normas de humanidad, de urbanidad para no molestarnos, y las normas de convivencia social a través de las leyes. Cuando la gente olvida todas estas normas, lo que se hace es, primero, involuntariamente agredir, porque a mí me agrede una persona que está sentada frente a mí, comiendo con la boca abierta, por ejemplo, que es una norma de urbanidad que nos permite la convivencia, o un señor que sube los pies en la butaca del cine, o agrede al de adelante. Entonces, la falta de respeto a la norma siempre constituye una agresión para el otro, en diversos grados de agresión, pero sí lo constituye. Cuando desde el discurso de quien representa el Poder Ejecutivo y quien debe implementar o imponer la norma, respetar la norma y buscar la unión de un pueblo precisamente para engrandecerlo, fortalecerlo, la verdad es que es muy fácil que la violencia atrape a todos. Además, todo empieza con las palabras, ¿no? O sea, nosotros cuando éramos jóvenes nos saludábamos y decías, manito, ¿cómo estás? Se la puedo pedir, manito. Ahora es, hola.
Y entonces lo que sigue es una bofetada. Entonces, cuando el presidente está hablando de los panfletos y descalifica a todos los ciudadanos, que además constituye un abuso de poder, no está facultado para descalificar a los ciudadanos, lo que haces es precisamente permitir que el resto de la sociedad agreda a quien le pueda parecer molesto, incómodo o diferente. Y esto se ha hecho desde arriba, y es de lo que estábamos hablando al principio. Entonces, sí, el presidente lo alienta en esta descalificación y en este asignar culpables a gusto, ¿no? No, sí, es la delincuencia organizada. No, investiguemos, ¿no? Seamos serios y busquemos precisamente acabar con la impunidad y darle herramientas a la gente para que entienda que no es a través de la violencia, sino de la razón, del diálogo, del respeto a la norma, cómo se busca la convivencia. No te gusta el candidato, no votes por él, pero no lo puedes matar. O sea, ese es el mensaje que estamos mandando. Me parece muy grave y muy peligroso. Déjame establecer un juego de palabras, Lalo Campos, pero ¿queda lejos o cerca entonces el evento de Luis Donaldo Colosio? Es decir, nos estamos acostumbrando a los linchamientos públicos y a los crímenes en cada esquina de este país. Según los datos que ha dado la gente que se dedica a recopilar información sobre la violencia en este país, catalogan este proceso electoral de 2021 como el segundo más violento en la historia del país. Tristemente, tenemos que decir que de las 35 personas que han perdido la vida, de los 35 candidatos a alguna de las posiciones que están en juego, de estas más de 20,000 posiciones, de estas 35 personas, sí, 21 son mujeres. Es un dato que nunca se había registrado. Es alarmante lo que está sucediendo, y voltear a ver la situación de Luis Donaldo Colosio sin duda nos pone en un punto pues muy lamentable, muy triste para todos nosotros que de alguna manera lo vivimos, y sobre todo recordamos qué fue lo que sucedió a raíz del magnicidio. Pero hoy estamos enfrentando pues, situaciones que son cotidianas, ya se nos está haciendo cotidiano. Ayer por la noche vi un video donde se veía cómo asesinaron a la candidata de Moroleón, allá en Guanajuato. Me impresionó. La candidata estaba hablando y recibió un balazo en un costado y cayó instantáneamente. Esas imágenes ya las vemos en televisión. Ya tristemente las estamos empezando a entender como algo cotidiano, pero repito, de las 35 personas que han muerto en esta contienda electoral, 21 son mujeres. Ese es un dato que a mí se me hace realmente alarmante, preocupante, y sobre todo hay que mencionar que la gran mayoría también de los muertos son de los partidos de oposición. Pocos de ellos son del partido en gobierno. Maestro Higuera, me permití recordar el asunto de Colosio. Ustedes sabrán de corregir si cometo una arbitrariedad, pero me da la impresión, tengo la seguridad, de que conmovió a la sociedad, hirió y sacudió al país y cambió nuestra historia política y social. Ahora parece que estamos, como dice Lalo Campos, como dice Maite, estamos acostumbrándonos todos los días a preguntarnos a la hora del desayuno, ¿y a quién mataron? ¿Cuántas mujeres llevamos al cementerio? ¿Dónde están los clandestinos enterrados? Esto es muy preocupante, maestro Higuera. Sin duda, y sí, la normalización de la violencia y de la muerte, no solo de la muerte en campañas políticas o por actividades políticas, es algo que ha venido sucediendo desde por lo menos la declaración de guerra de Calderón al crimen organizado, pero de forma visible. En realidad la violencia ha sido parte de la política y de la vida de México en mayor o menor grado, pues desde que se escribió México Bárbaro por lo menos, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, con este profundo, lo que decía mi tocayo Campos, ver constantemente los videos y las repeticiones y que se retuitea, parece que nos acerca y nos sensibiliza porque nos permite participar, opinar y decir, pero en realidad nos aleja porque todo se convierte en manejar una pantalla táctil, en darle un comentario, un hashtag y no hacer nada. Y esa inmovilidad social que hay detrás
de toda esta sobreinformación que tenemos, hace que no se active realmente los focos de alarma en la sociedad. Es cierto, nos estamos normalizando y eso es muy peligroso. Yo diría a lo que le preguntaste a José Eduardo, de que si nos estamos acercando a Alejandro de Colosio, yo diría que las dos cosas al mismo tiempo, pero lo preocupante es que ya no nada más es un magnicidio específico, sino son decenas y decenas de homicidios políticos, de género, por cuestiones de que se defiende la selva lacandona, porque, como dice Maite, el de enfrente me molesta y ya no lo quiero. No quiero tenerlo enfrente de mí. Eso es lo más preocupante del asunto. Pero pasa como que no pasa nada. A ver, voy a ser muy gráfico, pero yo voy a llegar a una mampara, me van a entregar mi boleta electoral y voy a decir, caramba, este no era el candidato por el que yo creía y tenía confianza. ¿Dónde está? Ah, pues lo mataron. Ah, bueno, pues voy a votar por el que se quedó. O sea, me parece francamente fuera de toda proporción esto, Lalo Campos. Mira, lo más triste es que ayer tuvimos oportunidad de compartir una mesa, Carlos, con uno de los representantes del INE, un consejero, y nos explicaba y nos decía que se ha llegado a un proceso de sobreregulación en estos procesos electorales que estamos viviendo. Y ya los tiempos se han acortado, los hemos visto cómo se están desarrollando, pero nos están dejando a los ciudadanos de a pie con una serie de confusiones, porque ya no sabemos realmente ni quién es quién. Por ejemplo, hacíamos mención hace un instante de la candidata de Alma Rosa que vimos su fallecimiento hace fin de semana. Bueno, pues su hija ya toma la posición. ¿Por quién vamos a votar? Pues bueno, desafortunadamente ya no está la candidata que estaba participando para el proceso de la presidencia municipal. Votamos por su hija. Pero lo grave de este caso, como esto mismo lo podemos reflejar en varios estados, en Guerrero, por citar otro más, ajá, estamos teniendo un voto simple y sencillamente por lo desconocido. Sí. No estamos más que votando por alguien que ya no está, como una reacción que realmente hemos visto desde mi muy particular punto de vista, que las campañas sirven realmente de poco para influir en la decisión final que vamos a tomar el próximo día domingo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ya sabemos, por lo menos, qué es lo que no queremos que se repita. Bueno, déjenme cometer una indiscreción, pero llegando aquí a nuestra casa de trabajo, pues estaba viendo que en todos los postes de aquí fuera de la avenida están colocando rostros y rostros y rostros rápido antes de que concluya la promoción de los candidatos. Eso no me dice nada. Bueno, me molesta porque es el presupuesto, es mi dinero, son los impuestos los que están gastando ahí, pero el colocar una fotografía de X personaje no me dice absolutamente nada, una forma muy primitiva de hacer política, y creemos que con eso ganamos espacios. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque tenemos que preguntarnos con toda formalidad, ¿y qué es lo que necesitamos como país para saltar este muro? Volvemos a fondo. Bueno, pues es tiempo de preguntarnos qué es lo que necesita el país, qué es lo que queremos, qué es lo que merece la nación. Asignaturas pendientes. Caramba, una pregunta que parecería fuera de lugar y tono después del cambio del 2000, que se dio de manera democrática, un cambio de sistema, de régimen y de partido, y ahora pues también con este nuevo criterio de gobierno que favorece en la cabeza al señor López Obrador. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Ya digo, no quisiera hablar Lalo Higuera tan formalmente de izquierdas y centros derechas y centros democráticos a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Híjole, ¿cuántas horas tenemos? Perdón. No, ya en serio. Mira, a mí me parece que el gran hartazgo político de la sociedad mexicana
como tú dices, más allá del centro, de la derecha o de la izquierda, es la falta de cumplimiento de los candidatos cuando se convierten en gobernantes. Prometen y prometen y prometen. Recordarán que Peña Nieto decía, te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Y ante notario. Porque supo captar esta idea de que la gente quería que le cumplieran. Sin embargo, más allá de un gobierno eficaz y eficiente que cumpla con lo que prometen, es necesario también que la sociedad se organice para poder controlar al gobierno. No estoy hablando específicamente del gobierno actual, aunque queda esto de la falta de control, sino simplemente veamos los anteriores. Cada gobierno hizo lo que quiso con muchos aspectos de la política. El gobierno de Calderón declaró la guerra, el de Peña Nieto trató de transformar el Estado y terminó en una gran corruptela maravillosa, en la estafa maestra, etcétera, etcétera. ¿Y la sociedad dónde quedamos? A la sociedad no nos cumplen lo que nos prometen, no nos están dando la esperanza de que vamos a tener un mejor mañana cumplida, y además no tenemos la posibilidad de intervenir de alguna manera clara en el devenir de los gobiernos, sea el municipal, sea el estatal, sea el federal. Estamos maniatados. Yo tengo amigos extranjeros que, por ejemplo, dicen, y bueno, ¿por qué no sacan a quien sea, ¿no? Gobernador, presidente? Les digo, porque así está diseñado el Estado mexicano. Eso significa que probablemente nos tengamos que sentar, aunque nos saquen muchas ronchas por el momento político, a pensar si no tenemos que rediseñar el país a través de una nueva constitución o reformar lo suficiente esta constitución como para lograr tener esos dientes, esas uñas, la sociedad civil, para enfrentarse al poder político hecho gobierno. Oye, pero a ver, no acabo de entender por qué antes el país se enfrentaba a una estructura tan sólida que la calificaron como la dictadura perfecta. Y ahora que hay pluralidad y que hay exceso de partidos, no dije de ideologías, de partidos, pues tampoco. Entonces, maestro Higuera, ¿hacia dónde? A ver, en el pasado estábamos hablando de un sistema hegemónico, monolítico. El PRI dominaba todo y entonces nada se movía en el país sin que el presidente lo supiera. De hecho, es uno de los mantras de la campaña de López Obrador durante 18 años. El presidente lo sabe todo, ¿no? Ahora se empezó a hacer una serie de reformas que permitieron la alternancia política y el surgimiento de la pluralidad. Pero no tenemos que confundir, ahora sí, imitando un poco a Maite y citando a uno de los grandes, Sartori decía que no hay que confundir la capacidad democrática de un sistema político en cuanto a la pluralidad con respecto a su capacidad para responder a las demandas populares. Yo por eso digo, necesitamos reformar la idea del Estado mexicano más allá del control político, porque lo que tú estás mencionando, Carlos, es el control político que tenía el PRI sobre todos los aspectos de la vida nacional. Y ahora, aunque se está tratando de replicar, no le está saliendo muy bien porque precisamente ya somos mucho más plurales. Tenemos que ver cómo la sociedad puede intervenir mejor para garantizar que esos que elige le cumplan como gobernantes. Digo un poco sin entender, porque en ese régimen que tú dices que era monolítico, una frase famosa que se cinceló en la historia del país que decía: el que se mueve no sale en la foto. Hoy se mueven todos y no sabemos para dónde voltear. No sabemos. Que no hay foto, ese es el asunto. Ese es el asunto. Lalo Campos, tú que te has especializado en los dineros, en las finanzas, en el análisis serio, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos inversiones o queremos apoyos sociales? ¿Queremos aplicación de la ley o negociación con criminales? ¿Queremos educación o queremos adoctrinamiento? ¿Qué queremos? Yo creo que es parte del gran problema. Como nación no sabemos exactamente qué es lo que queremos, Carlos. Estamos en la búsqueda de la situación ideal, del país ideal, el cual no existe, pero no debemos de cejar en buscarlo. Pero lo que sí no podemos permitirnos es que vivamos más ya con el engaño. Ya no podemos como sociedad, ya no se resiste más estar en estos engaños. Por ejemplo, el presidente López Obrador, que es un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha sido un hombre que ha trabajado mucho, que ha si
A ver, hemos perdido el sonido con Lalo Campos. Voy con Maite porque nuestra área de producción, Maite, nos está colocando en pantalla cifras muy, muy importantes. 10 millones de nuevos pobres, creciente desempleo, más de 220,000 muertos por COVID-19. Yo recuerdo cuando el señor López-Gatell decía, no hombre, llegar a 60,000 es una tragedia, andábamos por 20,000, ahora son 220,000, ya no saben qué explicar. 85,000 homicidios en lo que va del sexenio. Son cifras, yo no sé si tú las tenías en el registro, Maite Noriega, yo no sé si las tenías en el radar, yo no sé si pensabas que íbamos a llegar a ello. Te cedo la palabra, Maite, para después que concluya la idea que tenía Lalo Campos. No, vaya, las he estado escuchando y leyendo constantemente en los últimos tiempos. Acabo de escuchar que el último mes ha sido el más violento de todo de lo que va de este sexenio. Entonces, cada mes es más violento que el anterior. Yo quisiera retomar algunas cosas. Cuando hablábamos de la violencia, decíamos que hemos normalizado la violencia. ¿Y por qué se normaliza la violencia? Porque nunca aparece el castigo. Entonces, es muy fácil ser violento porque no vas a recibir nunca el castigo. La gente no está harta de la corrupción, la gente está harta de la falta de castigo a los corruptos. La corrupción a todo mundo le conviene. ¿Por qué? Porque nuestro sistema político es tan difícil. México siempre vivimos en la ilegalidad. Nunca llevas los documentos completos, nunca tienes los documentos necesarios para hacer un registro, nunca tienes. O sea, es muy complicado vivir en la legalidad, la corrupción te ayuda. El problema es que cuando no aparece el castigo, ¿no? Entonces la gente empieza a despreciar la norma y desprecia al otro, ¿no? Si yo te puedo romper la cara y no me va a pasar nada, ¿por qué no te la rompo? ¿No? Me voy a desahogar, me voy a sentir macho, salgo de mi coche, te rompo la cara y me regreso a mi coche y me siento Dios. Eso es lo que está pasando. Por eso, cuando se hablaba de la violencia en la tele, que decían, ¿de verdad le afecta a los niños? Sí le afecta a los niños porque nunca aparece el castigo ni la consecuencia. Y entonces veías las caricaturas del Correcaminos y lo mataban 17 veces en una caricatura y seguía vivo. Entonces eso pasa. ¿Qué necesitamos los mexicanos? ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es cómo pedir que nos vuelvan a imponer el respeto. Yo creo que curiosamente a nadie le molesta y hasta los criminales más terroríficos llegan y le besan la mano a su mamita y le piden el respeto a sus hijos y a mí me respeta usted. O sea, el respeto no nos incomoda siempre y cuando no nos lo impongan. Oye, Maite, pero a ver... fundamental es el respeto a la norma, es lo único que debemos exigir. Y tenemos un gobierno que no respeta la Constitución, que no respeta su palabra, que no respeta la norma, que no respeta las leyes. Entonces, sí resulta muy ofensivo. Pero no quisiera decir entonces o preguntarte si somos tan incultos para no saber pedir, ¿somos tan frívolos? Sí. Sí, claro. Entonces yo le preguntaría a Lalo Campos, para cederle la voz, cuando le preguntaba si queremos un Estado de Derecho, una negociación con criminales. Lalo, alguna vez yo expresé, hoy me lo recordó Maite y lo vuelvo a retomar y lo pongo a juicio de ustedes, alguna vez dije que yo estábamos equivocados porque nuestra fórmula no es buscar gobiernos honestos, sino buscar una sociedad honesta. ¿Estaré equivocado? Yo creo que estamos viviendo ahorita una descomposición social que no nos permite todavía tomar el rumbo que queremos. Estamos en búsqueda de este rumbo, Carlos. Vimos eventos que no esperábamos. Yo creo que nosotros, como periodistas, como gente más o menos generacional, hablando, alguna vez aspirábamos a ver los cambios democráticos. Hoy hemos visto que los cambios democráticos no han sido la solución para este país, porque hay un problema de fondo más fuerte, que es nuestra idiosincrasia como país, como sociedad. Y dentro de esta nos hemos dado el lujo de ser de alguna manera dirigidos, conducidos, y los resultados aquí están y son realmente preocupantes porque estamos viendo que la forma en la cual este gobierno está conduciendo, pues la forma
la forma incluso social, no quiero irme más allá. El trabajo social que está haciendo este gobierno no es el que estábamos esperando. Y las dádivas no nos van a servir de nada. Aquí es más importante aprender a pescar, a recibir el pescado. Te voy a comentar algo, maestro Higuera, Lalo, si me permites, y también Maite y Lalo Campos, pero en alguna ocasión, platicando con un griego y hablando de la cultura legal y hablando del establecimiento de normas de derechos y obligaciones, un griego, repito, y entiéndanme por qué subrayo un griego, él me decía que había una gran diferencia entre su nación y la nuestra en materia de democracia, porque decía, ustedes allá en México tienen que elegir. Nosotros aquí en Grecia seleccionamos. Yo le digo, oye, ¿cuál es la diferencia? Dice, es que ustedes eligen a lo que les ponen los partidos políticos, a ver a lo que hay y ahí eligen. Nosotros seleccionamos porque estamos preparados para contribuir a nuestro país. Uf, qué duro. ¿Estarías de acuerdo? Por desgracia, sí. Yo creo que sí. Y no tiene que ver tanto con la cuestión de el nivel académico en que influye, sino, como decía José Eduardo, va a las raíces más profundas de quiénes somos los mexicanos. A mí me gustaría retomar esta idea, y yo diría que somos tullidos políticos, porque siempre esperamos, nos caemos y siempre esperamos que alguien venga a levantarnos. Y ese alguien normalmente es el gran hombre, el iluminado, el que nos va a llevar más allá de donde nosotros somos capaces de llegar. Estos pueblos que dicen, yo selecciono, son porque saben que ellos están educados y que tienen un sistema que funciona y que ellos como sociedad lo respaldan. Aquí siempre estamos esperando a alguien que nos venga a salvar. Pudo haber sido Madero, pudo haber sido Cárdenas, pudo haber sido cada sexenio el tapado que decían nos va a traer la modernidad, nos va a salvar, nos va a llevar a la revolución moral, nos va a llevar a la democracia una vez que sacamos al PRI de los pinos, nos va a traer ese viejo sistema seguro que terminó en una Casa Blanca corrupta, o nos va a traer la esperanza y el bienestar. Yo creo que México tiene que transitar claramente de dejar de ser tullidos políticos, es decir, un país de hombres y de caudillos, a ser un país de instituciones y de leyes. Mientras no tengamos esas dos cosas, como bien señaló Maite desde el principio, mientras no tengamos respeto por esas normas, esas leyes, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a poder construir un verdadero proyecto de nación. ¿Y por qué pasa eso desde mi punto de vista? Porque siempre estamos esperando que alguien venga a salvarnos. Entonces, ¿para qué nos movemos si va a venir un iluminado o una iluminada a decirnos qué es lo que tenemos que hacer? A ver, maestro Eduardo Higuera, has dado 3 fuertes campanazos en este programa, los he anotado, ¿eh? Uno de ellos cuando nos comparaste con el peronismo, con los argentinos. Me sacudió. El otro que me dio mucho gusto cuando comparaste a Sartori con Maite. No al revés, ¿eh? No a Maite con Sartori, a Sartori con Maite, que eso fue un halago impresionante para mi querida Maite. Pero ahora sobre todo porque admiro mucho a Sartori. Oye, pero ahora esta calificación, este sello que nos acabas de imponer de tullidos políticos. A ver, con autorización de mi cuerpo de producción, voy a adelantar unos segundos el bloque 4, que es En busca de una auténtica democracia, porque, a ver, Maite, al principio me permití formular algunas expresiones, algunas ideas en la entrada del programa. Hablaba yo de, es posible alcanzar la auténtica democracia, pero decía yo que estamos llegando a estas elecciones con una sociedad más informada, más activa, más participativa, más reclamante, más demandante, pero Lalo Higuera ahora me enfrenta con que estamos tullidos. Entonces, ¿estamos en la franca manipulación política de los que nos quieren gobernar o realmente estamos exigiendo una mejoría en nuestros conductos de civilización? Desconocemos lo que es la democracia, desconocemos
lo que es el Estado, desconocemos la diferencia entre Estado y gobierno, no sabemos a la hora de repartir culpas a quién se las repartimos porque no entendemos dónde estamos parados. Las democracias siempre tienen que ser utópicas, siempre son imperfectas y siempre son perfectibles. Entonces, cuando la gente dice, no, pues ya vivimos en democracia y ve qué porquería, pues que se acabe la democracia. No, la democracia siempre tiene que ser perfectible. Y el problema es el agotamiento del discurso, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de gobiernos honestos o ciudadanos honestos, a mí me da mucha risa, ¿no? O sea, que la gente le dices, ¿cuáles son tus virtudes? Soy honesto. Oye, no, esa no es una virtud, eso es un requisito. Es un requisito para vivir en sociedad, ser honesto. Entonces, cuando el presidente me dice, yo prefiero gente honesta, capaz, es que si eres incapaz y te atreves a postularte para un cargo para el que eres incapaz, no eres honesto. Entonces, el discurso y el deterioro del significado de las palabras nos está llevando a esto. Las democracias siempre son imperfectas. Entonces, la gente creía que el día que pudiéramos votar sin fraude ya se acababa y nos íbamos a nuestra casa a dormir y nos fuimos a nuestra casa a dormir. Y no es cierto, hay que seguir participando con las organizaciones de la sociedad civil y hay que seguir pugnando y hay que seguir presionando a nuestros legisladores. ¿Por qué? Porque ellos nos representan a nosotros, no al señor que está en el Poder Ejecutivo. Y ese ha sido el error. Entonces decimos, no, pues es que hay que, pues ya ves cómo son los demás, no, pues ya ves cómo son por los que votan, entonces vota por otros, ¿no? O busca otro tipo de cosas, o cuestiona, o pregunta, o participa. Las democracias nunca son perfectas, nunca son acabadas, siempre son perfectibles. Y en este juego de perfeccionarla es donde las sociedades se vuelven mejores. El ir y votar no te hace demócrata. El ir y votar te convierte en un buen ciudadano que conoce sus derechos y obligaciones. Pero un buen demócrata es el que participa, el que exige, el que se esfuerza, el que analiza, el que estudia. Si yo no sé ni para qué sirven los diputados, ni para qué sirven los senadores, pues mal puedo llamarme demócrata, ¿no? Fíjate que no quiero abundar en este caso de mi encuentro con el griego, cuando me decía que nosotros elegimos y ellos seleccionan, pero también me decías que las contribuciones que ustedes hacen como ciudadanos, a lo que te refieres, Maite, son muy distintas en tu país que en mi país. Yo también le pregunté, ¿y por qué? Dice, porque ustedes en México tienen que tener una sala adentro de su casa para recibir a las personas porque le tienen miedo a su ciudad. Dice, nosotros no tenemos sala, sacamos las mesitas y jugamos dominó o comemos en la vía pública porque es mi ciudad y yo contribuyo a que se pueda dar eso, a formar conciencia y convivencia. Pero haciendo un lado esta anécdota, Lalo Campos, a ver, vamos a hablar de los blancos y negros, no de los grises, de lo blanco y negro, porque nuestro país en materia de democracia, abundando a lo que decía Maite, pues ha sido ejemplo en el mundo, por ejemplo, con la credencial de elector. Vamos, yo recuerdo que alguna vez platiqué con Carlos Ahumada cuando estaba en el sector electoral y me decía, hasta de Israel vienen a preguntarnos cómo hicimos las credenciales de elector por su confiabilidad, por su credibilidad, por su seguridad, etcétera. Hemos visto cambios como en el 2000, mencionaba yo hace unos minutos, en donde cambiamos sistema, gobierno, personajes, sin violencia, sin un solo disparo, y lo mismo ocurrió para este ejercicio ahora con el señor López Obrador. Para eso hemos sido ejemplos, pero también en la mala, vamos a lo negro, estas disputas, riñas, majaderías, confrontaciones que se dan en el cuerpo legislativo, los sombrerazos, el jugar con el reloj electoral para parar y determinar, el mayoriteo, el dedazo que decían que ya no iba a haber, etcétera, que bueno, hay que decirlo, hasta cayó en el error y nos copió el señor Trump con la toma del Capitolio. Aquí ya lo hemos visto ahí en San Lázaro una y otra vez. Son los blanco y negro, Lalo Campos, y dice Maite, son perfectibles, pero perfectibles ¿hasta dónde y hasta cuándo? Mira, la realidad, el desarrollo de nuestra democracia y de nuestro modelo político como país está bien plasmado en los documentos. Sin embargo, de la realidad dista mucho, porque nos enfrentamos que no importa lo que nos diga el Instituto Nacional Electoral, siempre vamos a decir hubo fraude. No importa qué nos marque la Constitución laboral, que a final de cuentas pues vemos que sigue la contratación del outsourcing, por ejemplo. No importa qué nos
nos esté diciendo el banco con las leyes financieras que nos está poniendo en la mesa. Encontramos la forma de darle la vuelta. Oye, pero hay fraude mientras yo no gane. ¿Estamos de acuerdo? Hay fraude mientras yo no gane. Está a la vista esta situación. Y tristemente, además, la cuestión está en que tenemos que ir creciendo como sociedad en la búsqueda de este mundo ideal, esta democracia perfecta, perfectible, como decía Maite. Yo estoy totalmente de acuerdo. Debemos de ser una sociedad en movimiento, pero debemos de ser una sociedad que estemos dispuesta a dar el paso para convertirnos mayores de edad. No podemos esperar, como bien decía mi tocayo Eduardo, no podemos esperar la llegada del Mesías cada 6 años, porque ese no es el camino que como sociedad tenemos como máximo, como aspiración máxima. Tenemos que ir construyendo y tenemos que ser muy claros, con esto quiero terminar, en algo que también decía Maite y de alguna manera nos dejaba ver también Higuera, Eduardo. Nosotros como sociedad tenemos que tener clara cuáles son las posiciones, cuáles son las posiciones que jugamos en este juego político. Los diputados que vamos a elegir, los presidentes municipales, toda la gente que vamos a elegir el próximo fin de semana son nuestros empleados. Nosotros no somos empleados de ellos y nosotros tenemos que aprender a mandar sobre ellos. Y si no hacen bien su trabajo, hay que darle las gracias y paso al que viene. Pero a ver, hemos sido una sociedad en este sentido tan conformista, Lalo Higuera, que si no gano, grito fraude. Y a pesar de ello y sobre ello, me subo a un templete para autonombrarme legítimo. Y le seguimos aplaudiendo, y lo seguimos tolerando, y lo seguimos avalando. Es decir, ya no importa si lo hace dentro o fuera de las urnas, si fue un mecanismo legal o ilegal. Es legítimo. No lo entiendo. Tiene que ver con lo que estaba comentando mi tocayo Campos sobre la madurez de la sociedad. Justo yo lo que estaba pensando mientras él hablaba es que lo que estamos políticamente hablando, electoralmente hablando en este momento, sufriendo es en gran medida lo que sucede con los niños pequeños cuando los estás educando. Si un niño pequeño, los que hemos sido padres o somos padres de niños pequeños, te hace un berrinche y tú cedes, va a ser un berrinche mayor y tú vas a tener que volver a ceder y se vuelve un círculo vicioso y se convierte en un monstruo ese niño. Controla tu vida, controla tu entorno. Lo mismo sucede con la política. Es que tuvieron que hacer voto por voto, casilla por casilla. Oiga, pero no está en la ley contemplado. No importa, es justo y es legítimo. Y se cede. Es que el presidente no debió haberse hablado en medio de las elecciones, así que cállate, chachalaca. Pues bueno, ponemos la prohibición constitucional para que los funcionarios públicos no hablen, en vez de que participen activamente en la política, porque ellos también son ciudadanos, simplemente. No estamos hablando de uso ilegítimo o ilegal de recursos, sino de opinión, de participación política, que es muy distinto. Y así podemos hacer varios ejemplos, podemos poner varios ejemplos de cómo los berrinches de los últimos 20, 25 años han llevado a que un sector o un personaje, que creo que ni siquiera se tiene que mencionar por nombre, está acostumbrado a que se haga mi voluntad de un modo u otro tarde o temprano. Y ahora que yo tengo el poder, las normas no importan. Y nos lleva a lo que mencionó. Estamos cerrando perfectamente el círculo con lo que empezó mencionando Maite. Nos lleva a que estos berrinches políticos que no nos dejan madurar como sociedad y decidir y decir, ok, la ley dice que esto no es posible, entonces yo perdí y lo acepto y felicito al que ganó. No, yo hago un berrinche, hago marchas, tomo reforma, voto por voto, casilla por casilla. Mi pecho no es bodega, entonces voy a tener que hablar aunque la Constitución me lo prohíba. Ese es el problema. La sociedad no ha madurado porque gran parte de los liderazgos y los liderazgos más importantes de las últimas décadas en México no han madurado y se lo hemos permitido. Ese es el gran problema. Maite. Hay otro elemento que a mí me preocupa mucho, que tiene mucho que ver con lo que menciona Lalo Higuera en este momento, y es
que a la gente le da miedo ejercer el poder. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muchos likes. Hay que ser bueno, hay que ser simpático, bonito y tener buen cuerpo. Yo me acuerdo cuando la toma de la UNAM que le preguntaron a Zedillo y decía, es que no quiero ser un presidente autoritario. Y le decíamos, bueno, ¿y qué le parece un poquito de autoridad? No se trata de ser autoritario, es ejercer la autoridad, ¿no? Y en el ejercicio del poder es ese. Pero todos queremos ser reina de la primavera. No, no se puede. A veces eres la bruja de Blancanieves y a veces eres el pie de la balanza. Tienes que entender que tienes que jugar muchos roles. Pero si todos queremos llenar nuestro muro de likes, pues estamos muertos, ¿no? Entonces mejor ni abras la boca. Pero llegamos, Lalo Campos, a la soberbia desde la máxima tribuna a decir, la justicia soy yo. Y por eso, el próximo fin de semana, tenemos que ir a votar. No importa por quién vote en nuestro auditorio. Simplemente que vote, que ejerzan su derecho, porque una vez que ejercieron su derecho, sí tienen la oportunidad de levantar la voz y de decir, ese no es por el que yo voté, vámonos para afuera. Tenemos que responsabilizarnos y saber que el ejercicio del poder no solamente es de un hombre, el ejercicio del poder para perfectible lo tenemos que desarrollar como sociedad, como ente viva, en movimiento y sobre todo en busca de ese anhelado premio, de esa anhelada manzana roja, parafraseando aquí como decía Maite, ¿no? Y saber que el gobernante no necesariamente es y debe de ser popular. El gobernante es eso, gobernante. Estamos a fondo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, pues en esta ocasión yo quiero agradecer, Maite Noriega, tu participación, Eduardo Higuera, maestro, José Eduardo Campos, muy interesante lo que se ha expresado aquí a fondo. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros este día. Al contrario, gracias. Gracias, Maite, gracias, Eduardo Higuera. José Eduardo Campos, un placer, te mando un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, pues de el contenido y análisis vamos directo a las noticias